Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con esta unidad de la prevención del cáncer de cuello de útero y nos vamos a referir principalmente a lo que hace a la prevención secundaria de esta enfermedad. Como objetivo de la misma es disponer de herramientas para la prevención secundaria del cáncer de cuello de útero a través del tamizaje o cribado y la conducta ante ciertas citologías anormales, y definir el manejo de las lesiones intraepiteliales fundamentalmente dirigido a las lesiones de alto grado, que es el verdadero precursor del cáncer de cuello uterino. ¿Qué es la prevención secundaria? La prevención secundaria son todas aquellas acciones destinadas a detectar en una población asintomática una enfermedad grave en sus estadios iniciales y así poder disminuir su tasa de mortalidad mediante un tratamiento adecuado. Esto es fundamental que quede claro para poder compararlas con otras. Y en este slide, interesante analizar cómo es esa evolución de la enfermedad que dijimos que podía transcurrir entre 8, 10 a 20 años. Existe una infección local el primer año, infección inicial por el virus, y ahí puede suceder que en nuestra inmunidad repele la enfermedad. O en otros casos, a lo largo de un tiempo determinado, la infección persiste, produce cambios como son las lesiones de bajo grado o sin uno, que al no actuar la inmunidad de forma correcta, van a avanzar a lesiones precancerosas que en caso de no detectarse, que es el objetivo de esta prevención secundaria, podrían evolucionar a un cáncer de cuello de útero. Por eso lo fundamental en esto es poder encontrar la enfermedad en lesiones premalignas, que esa característica principal que tiene esta enfermedad que no tiene otros tipos de cánceres. En el cáncer de cuello podemos detectarla antes que sea un cáncer, esa lesión premaligna, tratarla y así evitar el desarrollo de la enfermedad. Cuando hablamos de tamizaje, cribado o pesquisa, tenemos que tener diferentes objetivos en el mismo, y por eso es que se existe que se hace tamizaje o cribado de cáncer de cuello y no de cáncer de colon. ¿Por qué motivo? Porque la enfermedad tiene que tener una alta prevalencia, ya lo vimos en epidemiología, más de 5.000 casos con alta mortalidad de la misma, una prolongada etapa sintomática, dijimos que va entre 10 a 20 años, y que el resultado de la aplicación del tratamiento en la etapa subclínica debe ser claramente superior al logrado cuando se lo aplica en la etapa sintomática. Otra característica que tiene el cáncer del cuello y no tiene las otras enfermedades. Y sobre todo, un programa de tamizaje tiene que utilizar como instrumento un método que sea sencillo, que sea fiable, inocuo, indoloro, repetible y económico. Esto es fundamental. La prevención secundaria se hace con el Papa Nicolau, con el uso del test de HPV, pero no estamos utilizando una resonancia magnética o un PET o otro tipo de estudio que saldría muy caro. Por eso es fundamental tener estos conocimientos básicos cuando hablamos de cribado o de tamizaje. Existen diferentes modalidades de tamizaje, especialmente en nuestro país, que a pesar, ¿no es cierto?, de que esto es un país federal, hay normativas del programa nacional, pero se van aplicando de diferentes formas dependiendo de la provincia, obviamente dentro de la provincia, dependiendo de los recursos y también en los diferentes subsectores por cuestiones de costo y demás. Pero principalmente el tamizaje del cáncer de cuello se realiza con citología, es decir, con tomas de células a través de la toma, ya sea en la porción exo y endocervical, a través de la toma de citología y en adyuvancia la colposcopía, que eso no está dentro del programa del sistema público, y actualmente se está desarrollando lo que es el tamizaje con test de HPV, que se llama COTESA, que se hace la toma del virus, y si ese toma del virus da positiva, se analiza la citología para ver si produce cambios en. Por eso, como recalqué recién, que es importante saber ¿qué debe tener un método de tamizaje o de pesquisa en enfermedades oncológicas o en otros tipos de enfermedades? También es importante poder entender una prueba diagnóstica.
Y una prueba diagnóstica nos permite conocer la capacidad de predecir la ausencia o presencia de la enfermedad que se quiere diagnosticar. Por eso van a haber diferentes palabras que es fundamental entenderlo o si no repasarlo, como cuando hablamos de un resultado verdadero positivo, que es un resultado positivo, es decir, que la prueba dio positiva en un individuo enfermo que realmente tiene la enfermedad, o en su contrario un verdadero negativo, que es el resultado negativo en un individuo sano. El problema es cuando hay pruebas diagnósticas que dan falsos negativos, es decir, que te da que no tiene la enfermedad, pero el paciente sí la presenta, o en caso contrario, pacientes donde nos da un falso positivo, es decir, que dicen que, en ejemplo, que tiene un cáncer de cuello, pero en verdad el paciente está sano, lo que nos va a hacer estudios o tratamientos que pueden ser riesgosos para el paciente. Por eso cuando analizamos y pedimos un estudio, tenemos que saber esas características para poder implementarlo y saber con qué nos enfrentamos. Eso es fundamental que una buena prueba diagnóstica, un excelente método diagnóstico, es la que te ofrece resultados positivos en las personas enfermas y negativas en las personas sanas. Eso sería lo ideal. Bien, por eso tiene que tener un estudio validez, tiene que tener reproductividad, es decir, que lo pueda hacer tantas veces quiera, y tiene que ser obviamente seguro, que sea inocuo para el paciente. ¿A qué me refiero con validez? Que es la capacidad diagnóstica de una prueba. Tiene que ser sensible, es decir, que la capacidad de una prueba para detectar la enfermedad tiene que ser específica, que es la capacidad de una prueba para detectar la ausencia de la enfermedad, y por lo tanto, analizando estos factores, una prueba ideal debería ser 100% sensible y 100% específica. Obviamente que eso es lo ideal, pero en la vida real eso es imposible. A mayor sensibilidad, menor especificidad en la mayoría de los estudios, lo que logra un equilibrio en la búsqueda de esos estudios de mayor capacidad diagnóstica. Debe ser totalmente reproducible, es decir, que los mismos resultados en circunstancias similares, y segura. Cuando nos decimos de seguridad, aparte, ¿no es cierto?, que sea inocua, que es la capacidad de predecir la presencia o la ausencia de enfermedad en una determinada población en estudio. La pesquisa, el cribado, se realiza a nivel mundial a través de la toma del Papa Nicolau, y actualmente con el test de HPV, pero se ha visto que esa toma de Papa Nicolau, por ejemplo en los Estados Unidos, ha disminuido la incidencia del cáncer de cuello uterino, y luego la implementación del mismo ha disminuido la incidencia más de un 75% y la mortalidad de más de un 74%, y esto se da precisamente por la lenta progresión de enfermedad de esas lesiones precursoras a cáncer de cuello uterino, y obviamente a tratamientos eficaces y de baja mortalidad. Y también lo que se ha visto es que la falta de realización de PAP en Estados Unidos ha demostrado que casi el 50% de las mujeres con cáncer de cuello no habían sido estudiadas en los últimos 5 años. Por eso es tan importante esa pesquisa en forma periódica, año tras año, cada 2 o 3 años, para poder detectar la enfermedad, por esa característica de que la enfermedad tarda entre 8 o más años para desarrollarla, entonces, lo que nos da mucho tiempo de poder detectarla. Los elementos para recordar la historia del Papa Nicolau. El Papa Nicolau fue un médico griego, un primer citólogo, ya de la década del 30, y lo que hacía, ¿no es cierto?, era descamando células, en este caso del cuello uterino, veía si existían anomalías que podían ser cambios previos al desarrollo del cáncer de cuello. Tiene como característica una alta especificidad, es decir, de detectar los sanos, bien, pero es un estudio no tan sensible, que varía entre un 50 a un 98%. En verdad, la sensibilidad promedio es de un 70%, por eso se lo complementa con colposcopía, y actualmente estamos utilizando el test de HPV que vamos a desarrollar a repetición, a posterior. Cuando hablamos de repetir, que esa característica que si por X motivo nos dio un falso negativo un año, al repetir la citología cada 1 año o 3 años, uno tiene la posibilidad de detectarlo en otra ocasión por la lenta progresión de la enfermedad. Y cuando hablamos de que tiene una baja sensibilidad, fuera de que hay cuestiones propiamente dicho al diagnóstico, pero sí está relacionado a la calidad de la toma. Los pacientes tienen que tener abstinencia sexual, ya que si está el cuello inflamado o con sangrado o con exceso de duchas vaginales, no
no se va a poder observar en forma correcta, lo que nos va a alterar la sensibilidad o la toma incorrecta de la misma, o el procesamiento. Recuerden que hay mucha logística de tomar el vidriecito con la citología y de llevarlo, ¿no es cierto?, al laboratorio. Se pueden secar, se pueden perder, se pueden romper. La falta de estandarización en lectura, como les presenté previamente, que existen diferentes nomenclaturas y obviamente diferentes capacidades en los citopatólogos para detectarlo, y eso lleva a producir una gran variabilidad en la sensibilidad que va entre un 50 y un 90. Y obviamente también puede existir falsos positivos, es raro, pero la presencia de atrofia, de vulvovaginitis, la presencia de un DIU o de cambios actínicos te pueden dar cambios en las características de la célula, y esto te puede llevar a un número de falsos positivos, que por eso hablamos siempre de que la citología te marca una alteración, pero las pruebas confirmatorias se hacen a través de la biopsia. Del proceso de la toma de la muestra, en un consultorio de ginecología encontramos el colposcopio o un fotóforo que nos permite poder iluminar, un espéculo, que es un instrumento que es descartable en la mayoría de los lugares, que tiene dos valvas que nos permite introducirlo en la vagina, y van a ver cuando hagamos la simulación, hay un video especial que los va a entrenar y que después lo vamos a practicar en las clases de simulación sobre la toma adecuada de la citología. Tenemos un portaobjeto donde vamos a colocar el frotis, ya sea con el cepillo, que lo que hace es tomar células del canal, o la espátula del exocervix. Actualmente estábamos haciendo el COTES, que es la toma del HPV, que también se toma con un cepillo especial, se coloca en un líquido y se manda al laboratorio que está en el hospital regional. Y acá lo que pueden observar en esta imagen es cómo se coloca el espéculo, se observa el cuello y se toma la muestra exo y endocervical. ¿Cuáles son las modalidades de tamizaje? Normalmente, como se ha hecho siempre, históricamente, la citología sola, que es la toma de Papa Nicolau, y actualmente se hace tamizaje primario con prueba de HPV en pacientes de más de 30 años, que pueden ser solas, es decir, te da positivo o negativo, o en casos con la genotipificación que te dice el subtipo de HPV. Y lo que se hace en nuestro programa es también el COTES, que es la toma del HPV y la toma de la citología en estos pacientes de más de 30 años. Si la paciente tiene HPV positivo, recién ahí el citólogo, el citopatólogo, utiliza el microscopio y analiza el portaobjeto para ver si existen cambios en las células que sean indicativos de lesiones de bajo o alto grado. ¿Cada cuánto se realiza el tamizaje del cáncer de cuello uterino? Hasta los 21 años, recuerden, se hace citología. Bien, esto es muy importante, que no utilizamos el test de BPH para pacientes de menos de 30 años. Se puede realizar luego de 2 test negativos, en vez de hacerlo anualmente, se puede realizar cada 3 años. Esto es información grado A. Y a partir de los 30 años se plantea el test de HPV. Si da negativo, el paciente se lo cita nuevamente a los 5 años. En caso de dar positivo, se realiza la prueba de triage citológico. Normalmente, si se hizo COTES, directamente se tiene el vidrio guardado y se analiza. Y si no, se cita el paciente para realizarle una toma de Papa Nicolau. Solamente en pacientes con HPV positivo, que es una causa necesaria, un diagnóstico necesario para que desarrolle lesiones premalignas y cáncer de cuello de útero. Si no hay prueba molecular, como sucede en muchas provincias y en muchas partes de la provincia, ya que no se está implementado en todos lados, se realiza PAP anual, y si son 2 negativos, se realiza como en pacientes de menos de 30 años cada 3 años. ¿Cuándo dejamos de realizar el Papa Nicolau? En pacientes de mayores de 65 años, cuando el tamizaje se realiza con pruebas de HPV. En pacientes de más de 70 años, cuando el tamizaje se realiza solamente con citología. Finalizar el tamizaje en caso de pacientes histerectomizados por patología benigna y sin antecedente de lesiones intraepiteliales. ¿Qué significa esto? Que si se operó por una miomatosis, no haría más falta realizar Papa Nicolau, o por algún sangrado uterino normal y demás. Pero si la causa de la histerectomía tuvo una relación con lesiones de alto grado o bajo grado, uno debería seguir realizando la citología de la cúpula vaginal.
Y esto es interesante, me gusta presentarlo más pensando de que un profesional tiene que hacer asistencia, docencia, investigación y administración, que los recursos son limitados y las necesidades son infinitas, tenemos que saber cómo vamos a gastarlo. Me gusta que vean este cuadro de la izquierda, miren que si uno se hace Papa Nicolau una vez por año, la reducción es de un 93%. Pero uno se tendría que hacer entre 30 y 40 Papa Nicolau a lo largo de su vida, mientras que si lo realizamos cada 3 años, bien, ustedes pueden observar que cada 3 años la tasa de reducción es de un 90%, es decir, se pierde un 3%, pero bajamos casi a la mitad, por lo tanto, realizarlo cada 3 años sería algo costo efectivo, se podría decir. En el cuadro de la derecha ven los grupos de tamizaje, si realizamos entre 25 y 69 o dependiendo del país entre 30 y 49, ven cómo va cambiando la reducción en la mortalidad dependiendo a qué grupo etario se elige. Ven que en Islandia tiene una cobertura del 100%, es decir, abarca a todos los pacientes entre 25 y 69 años y tiene una disminución de la mortalidad de un 80%, mientras que en Dinamarca, que se buscó a pacientes entre 30 y 50, bien, solamente cubrió un 40% de la población blanco y la reducción de la mortalidad no fue tan efectiva como en países que abordaron mayor cantidad de personas. Por eso hay que buscar el grupo específico. De esa forma gastar la menor cantidad de recursos posible y obviamente reducir al máximo la presencia de la enfermedad y la mortalidad, que es el objetivo principal de estos programas de prevención y de reducción de la mortalidad. La citología es el informe del Papa Nicolau, esto dependiendo de la clasificación de Bethesda, que también fue homologado por la Organización Mundial de la Salud, y esto presentado en Argentina en el año 2016. Los informes del Papa Nicolau van a ser negativos o cambios citológicos menores, que cuando se habla de lesiones de bajo grado, o el ASCUS, que son reacciones indeterminadas, uno debería por ahí repetirlos, cambios citológicos mayores, como son las lesiones de alto grado, o cambios glandulares, o el carcinoma in situ, y por último el carcinoma invasor escamoso, si es del epitelio epidermoide, o si es adenocarcinoma cuando involucra al epitelio cilíndrico del canal cervical. Y cuando vemos la diferencia que yo les hablaba previamente de las lesiones de bajo grado o lesiones tipo sin 1, sin 2 y sin 3, ven que en un sin 1 la progresión a cáncer invasor es de 1% y remiten más de un 60% de las lesiones, mientras que un SIL de alto grado, que es el verdadero precursor, casi un 12% progresa a cáncer de cuello de útero. La colposcopía es un instrumental que se utiliza en la pesquisa como un elemento adyuvante de la citología y el test de BPH. Lo realiza un especialista, no está dentro del programa para que lo realice cualquiera, sino los especialistas en patología del tracto genital inferior. Utiliza un aparato ocular con aumento que tiene luz y que tiene ópticas que aumentan cómo se observa la zona de transformación, que es el límite entre el canal cervical y el exocervix, que está el epitelio epidermoide y el epitelio glandular, que es la zona donde se producen esas displasias y se produce el cáncer de cuello de útero. Nos permite observar con gran nitidez la vagina y el cuello de útero, nos permite realizar biopsias dirigidas. Es un estudio que tiene baja especificidad, tiene una alta tasa de falsos positivos, por eso no se utiliza en forma masiva, pero sí tiene una alta sensibilidad que nos permite realizar esas biopsias dirigidas. Se utiliza ácido acético, que es para producir una pequeña limpieza, y el test con Lugol, que nos permite ver los grupos de células que pueden tener alteraciones displásicas. A pesar que no es el objetivo del aprendizaje de pregrado, el manejo de la colposcopía, bueno, es interesante conocerlo, que existe también una nomenclatura que ante la visión de un cuello se puede describir como una imagen normal o una imagen de grado 1 cuando hay baja sospecha para lesiones de alto grado,
o de grado 2 para alta sospecha para imágenes de alto grado, imágenes anormales no específicas como leucoplasia, erosiones, que son alteraciones del epitelio cervical, o cuando hay imágenes con sospecha de invasión de cáncer del cuello, o hallazgos varios, que son hallazgos anexos como el condiloma plano por verrugas, verrugas producidas por el HPV, pólipos, cuello inflamado, focos de endometriosis, etc. Esta es una nomenclatura que maneja las imágenes colposcópicas a nivel internacional desde el año 2011, que puede ser modificada por ahí por algún otro tipo de sociedades. Les expliqué previamente, el estudio de cribado, que es con la toma de Papa Nicolau, no es determinante de un diagnóstico y siempre debe ser ratificado por otro estudio más específico, que en este caso es la biopsia cervical. Las pruebas confirmatorias de un diagnóstico deben ser de alta especificidad para evitar falsos positivos. Como habíamos dicho, el Papa Nicolau tiene una baja sensibilidad, puede tener una tasa no despreciable de falsos positivos, pero ya la biopsia, como es tejido histológico, tiene mucha mayor capacidad de confirmar los diagnósticos de lesiones de alto grado. ¿Qué es una biopsia? Una biopsia es la toma de una porción de tejido para su análisis histológico. Bien, en este caso de la biopsia del cuello del útero, especialmente de la zona de transformación o de alguna imagen que uno plantee sospecha, o en los 4 cuadrantes del cuello. Es un procedimiento diagnóstico de referencia a lesiones cervicales. Pueden ser exocervicales cuando se puede realizar bajo visualización colposcópica, o cuando no existen imágenes en los 4 cuadrantes. Las endocervicales, cuando se raspa el canal endocervical que va del orificio cervical externo al orificio cervical interno, o la biopsia ampliada, que es a través del asa elip, o el cono cervical, que vamos a ver más adelante. Como siempre hablamos de ciertas terminologías, del año 2003 la OMS trata de desarrollar los hallazgos histológicos de la biopsia en lesiones de bajo grado, como el condiloma plano acuminado, sin 1 y sin 2, ¿bien? O las lesiones de alto grado, bien, ya sea sin 2 o sin 3, con P16 positiva, ya evaluando en el laboratorio del anatomopatólogo, y de grado 3 a la adenocarcinoma in situ. Imágenes vemos en este dibujo superior derecho es a través de la especuloscopía el cuello del útero, y a través de una pinza que tiene en sus extremos unos dientes con cierto filo que nos permite tomar porciones de tejido que se realizan sin anestesia, porque la verdad no son dolorosos, con anestesia local en el consultorio, y en las imágenes que están por debajo, donde están biopsiando las imágenes, esta zona de transformación, que es la unión de ambos epitelio glandular y el epidermo. Otro tipo de biopsia, como dijimos, la conización, que es una forma de biopsia, y se puede hacer en consultorio o bajo anestesia, que se puede hacer a través de un bisturí frío, es decir, del bisturí, o a través de un asa de lip, que lo que permite es tomar una porción exocervical y el canal endocervical. Son diagnósticas y eventualmente terapéuticas, porque luego que se lo manda esto a analizar, nos va a decir si hay realmente una lesión de alto grado, si tiene márgenes negativos, o si existe una mayor lesión, como puede ser un carcinoma in situ o invasor, y si obviamente los márgenes son negativos. Si eso ocurre, que hay márgenes negativos, por ahí ya la prueba es diagnóstica y terapéutica, ya que permite controlar la enfermedad. En la imagen izquierda se ve el espéculo y se ve el asa, que va con electrocoagulación y que permite hacer el corte y ir coagulando. Esto es discutido porque al cortar no permite poder evaluar anatomopatológicamente los extremos, pero produce hemostasia, es fácil de realizar, se puede realizar en consultorio, y en la imagen derecha ven los diferentes tipos de asa y tamaño para determinados tamaños de lesiones que se pueden ver a simple vista o a través de la colposcopía. La tipificación viral es un método que por diferentes técnicas permite identificar la presencia de DNA viral del virus del papiloma humano, y como sabemos que es una condición sine qua non para el desarrollo de lesiones premalignas y de cáncer del cuello de útero. Puede ser realizado a través de la PCR, que te permite detectar lesiones de alto o bajo riesgo, y también conocer los subtipos
del HPV, o por captura híbrida, que es lo que te permite detectar estas lesiones sin conocer el subtipo. Y lo puedes utilizar como prueba de tamizaje, sola o con la citología, como COTES, que es lo que se está haciendo actualmente, que ya lo discutimos y lo vamos así desarrollando en los talleres. Lesiones, se puede pedir lesiones intermedias, ese tipo ASCUS, o lesiones bajo grado, para saber el riesgo de progresión o ciertas técnicas de seguimiento, o también en pacientes que fueron tratadas y uno quiere saber la probabilidad de recurrencia que haya en ciertas lesiones. Son cuestiones técnicas del especialista, lo nombro a manera para que tengan conocimiento, pero bueno, no es necesidad que lo conozcan lo que es la capacitación de pregrado. Vamos a plantear cuál consideramos la conducta de manejo más apropiada para una lesión intraepitelial de bajo grado, y esto es muy importante que ustedes lo vean porque es algo no frecuente, pero que les va a pasar a lo largo de su carrera, de pacientes que van al consultorio, y que uno tiene que tener estos conocimientos dentro de las competencias generales. La conducta más apropiada para el manejo de las lesiones de bajo grado es el seguimiento, dada su elevada tasa de regresión espontánea, 90% a los 3 años en mujeres jóvenes y 60% en edad reproductiva. No requiere tratamiento, especialmente en mujeres de menos de 30 años, y es lo preferible que uno debe realizar en este tipo de lesiones, y tiene que quedar lo más claro posible. Cuando nos referimos a lesiones de alto grado, especialmente a las lesiones tipo 2, el SIN2 tiene una alta tasa de regresión apreciable de aproximadamente un 50%. Esa posibilidad de regresión es mayor aún en mujeres menores de 25 años. Es decir, que si uno detecta en pacientes jóvenes por X motivo, lo más seguro es que una lesión tipo 2, un SIN2, desaparezca con el tiempo. De optar por el tratamiento en las lesiones tipo 2, se recomienda procedimientos excisionales, es decir, resecar la lesión, especialmente con asas de Lipp, con márgenes negativos, y en algunos casos, que no es el objetivo de esta clase, se puede realizar un tratamiento destructivo, pero en pacientes que tienen ciertas características. El motivo principal para diferir el tratamiento de las lesiones tipo 2 es el riesgo potencial de parto prematuro después del tratamiento excisional, especialmente con incisiones con una profundidad mayor a 10 milímetros. Recuerden lo que vimos previamente, que es el cono, y que lo van a ver a futuro, ¿no es cierto?, en obstetricia, que hay una enfermedad que se llama incompetencia cervical en las pacientes, que uno realiza tratamientos, grandes tratamientos excisionales, ese cuello puede quedar incompetente y producir ciertas complicaciones durante el embarazo. Por eso siempre en medicina evaluamos de tratamientos mini-invasivos que puedan solucionar el problema con el menor riesgo posible. Cuando consideramos las conductas en las lesiones de alto grado, tipo SIN3, siempre se recomienda el tratamiento en estos tipos de pacientes. No se observa, si tengo una lesión de alto grado, recuerden que es el paso previo a un carcinoma in situ, el carcinoma invasor. Debo tratarlo, excepto durante el embarazo, aunque en algunos casos de ciertos tipos de lesiones, cuando existen ciertos factores que pueden pensar que puede haber una lesión mayor, también se trata en esos casos. Pero siempre hay que plantear una conducta diagnóstica y terapéutica por el mayor riesgo de la presencia de un cáncer, que no sea una lesión preneoplásica, sino que esté siempre haya un cáncer. Se recomienda el tratamiento escisional, aunque el tratamiento destructivo local es aceptable en ciertas circunstancias. Ya bajo control de especialistas, esto no son cuestiones de pregrado, pero existen casos determinados donde uno puede optar por un tratamiento destructivo con tricloracético o con algún otro tipo, con láser o algún otro tipo de terapia destructiva local. Como resumen, las lesiones de bajo grado, ya sea determinadas por pruebas de HPV o con citología o asociado con colposcopía, si tienen, ¿no es cierto?, la prueba de HPV negativa, se controla en 3 años. Por eso es tan importante esta prueba, porque realmente nos permite tomar determinaciones con mucha información y tranquilidad. Cuando la citología es negativa, se lo vuelve a controlar en 1 año, se le hace seguimiento, y si la citología es anormal o con una prueba de HPV positiva, uno debería realizar una biopsia por un especialista, y si existe la presencia de SIN de alto grado, ya sea SIN2 o SIN3, uno debe realizar un tratamiento excisional como vimos previamente. Bien.
Como resumen, vamos a aprender que el tamizaje se puede realizar con prueba de HPV, ¿tá? Se empieza a partir de los 30 años y se realiza cada 5 años. Y después de los 65 años se discontinúa. Si hacemos con citología, es decir, solamente con Papá Nicolau, se hace antes de los 30 años y después de dos Papá Nicolau negativos se hacen cada 3 años. Y después de los 30 años se realiza cada 3 años. Cuando hablamos de prevención primaria a través de la vacuna, recordamos que está en el plan de vacunación, 2 dosis, en el plan a los 11 años, bien, a los 11 años, o de 3 dosis cuando se realiza un catch-up, es decir, que no se vacunó en su edad y se comienza a vacunar más adelante, se plantea la dosis inicial a los 2 meses y a los 6 meses. Algo que es fundamental y voy a repetir a lo largo de todas las presentaciones es el conjunto de medidas de prevención que son a través de esta prevención primaria con la utilización de las vacunas, el diagnóstico precoz a través de las pruebas de tamizaje de HPV y citología y el correcto tratamiento a través de las cirugías y tratamientos adyuvantes de quimio y radioterapia en el cáncer de cuello para lograr ganarle este gran flagelo que afecta principalmente a los más vulnerables. Recordemos que a pesar de múltiples medidas de prevención y demás, no toda la población puede realizarse el tamizaje y muchas veces por cuestiones geográficas o el acceso a la salud. Por eso la suma de todo esto nos va a permitir ganar esta batalla. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.